Bienvenidos a este estudio de comprensión lectora. El objetivo de este video es que se aprenda a entender lo que se lee. Para eso he diseñado 6 partes o 6 etapas de la comprensión lectora. Antes de iniciar en esas fases, es bueno que todos recordemos que cuando se lee y se quiere comprender, lo primero que hay que hacer es subrayar las palabras principales y que quizás no se entienden en el texto. También señalar las ideas principales para facilitar más adelante todo el estudio que se va a hacer. La comprensión lectora es el proceso de entender e interpretar correctamente el significado de un texto. Comencemos por ahí. Ahora, las he clasificado en 6 etapas: la comprensión literal, la comprensión interpretativa, la exegética, la crítica, la analítica y por último la comprensión investigativa. La etapa 1 es la comprensión literal. ¿Qué es la comprensión literal? Como dice aquí en esta diapositiva, es decir exactamente lo que el texto dice, sin añadir, sin suponer, sino narrar lo que el texto dice literal. ¿Por qué es importante cuando uno hace esta comprensión literal? Porque es la base de toda interpretación. Evita lecturas subjetivas y protege el sentido original. Y además orienta una comprensión fiel de lo que se está leyendo, sin alterar nada. Ahora, la comprensión literal, para entenderla mejor, vamos a usar un ejemplo. Aquí tenemos la Biblia. Voy a enfocar esta comprensión lectora a la teología. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 23, si usted lo lee una o 2 veces y en su libreta empieza a anotar comprensión literal, ¿qué va a hacer? Narrar lo que ahí dice exactamente como usted lo ha leído. Empecemos con el ejemplo. ¿Cómo lo narraría? Diría: los fariseos observan que los discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos. Jesús responde citando la escritura y afirma que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale de su corazón. Entonces, mira ahí cómo es la comprensión literal. Se leyó los 23 versículos del capítulo 7 de Mateo y se narró literal las ideas principales del texto. Esa es la comprensión literal. Ahora, la segunda comprensión es la interpretativa, que busca el sentido del texto según su contexto cercano. ¿Qué es la comprensión interpretativa? Es aquella que evita interpretaciones aisladas o fuera de contexto. Conecta las ideas dentro del mismo capítulo y prepara el camino para un análisis más profundo. Esta comprensión interpretativa es fundamental para comprender el mensaje real del pasaje. Por eso es bueno que la usemos, porque es importante, porque capta el mensaje completo del pasaje, evita interpretaciones aisladas o fuera de contexto, conecta las ideas dentro del mismo capítulo y prepara el camino para un análisis más profundo. Veamos un ejemplo para poder entender lo que es la interpretativa. Aquí mismo, en Marcos 7, capítulo 1, versículo 23, ¿cómo haríamos esa comprensión en nuestro cuaderno? Diríamos esto: en este pasaje Jesús responde a la crítica sobre el lavado de manos. Dentro del contexto, su intención es mostrar que el problema no es lo externo, el énfasis está en el corazón del hombre. Lo que realmente contamina no es la comida, sino las acciones que proceden de nuestro interior. Entonces aquí vemos la diferencia entre la literal y la interpretativa. Vamos a seguir adelante con la comprensión exegética, que está basada en contexto, no en suposiciones. ¿Qué es en sí la comprensión exegética? Es aquella que estudia un texto considerando su contexto histórico, cultural y lingüístico, y busca entender lo que el autor quiso comunicar a los oyentes originales en su tiempo. En su tiempo. Es bueno pues tener presente esto. ¿Por qué es importante la comprensión exegética? Porque permite interpretar el pasaje con mayor precisión. Evita trasladar ideas modernas al texto antiguo. Ayuda a respetar el significado original y fortalece una enseñanza bíblica responsable. Pero veamos un ejemplo también con el mismo pasaje que hemos estado estudiando. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. ¿Cómo sería esa comprensión exegética? Así. En la región judía del siglo I, los fariseos seguían la tradición de los ancianos. Eso está en el versículo 5. El lavado de manos, según esa tradición, era práctica de pureza ritual transmitida oralmente. No era simple higiene, sino expresión de identidad religiosa. Marcos explica estas costumbres en el versículo 3 al 4 del capítulo 7, lo que sugiere lectores que no eran judíos, porque si lo explican, por eso se
deduce que no eran judíos. Jesús cita la ley y confronta tradiciones que la invalidan, versículos 10 al 13. Así, el énfasis pasa de lo externo a la pureza que nace del corazón. Entonces, fíjate cómo se formula una comprensión exegética, diferente a la que interpreta y diferente a la que se dice literalmente. Y sigamos con la siguiente comprensión, y es la crítica. Y esta toma un camino diferente, discierne, evalúa y fundamenta el análisis. ¿Qué es en sí la comprensión crítica? Es aquella que es capaz de evaluar las interpretaciones, analiza los argumentos y los distingue entre lo que el texto describe y lo que realmente prescribe. ¿Por qué es importante? Evita conclusiones apresuradas, protege de interpretaciones erróneas, permite fundamentar doctrinas con equilibrio y desarrolla madurez intelectual y espiritual. Veamos un ejemplo de la comprensión crítica basada en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Así sería. Algunos podrían interpretar que Jesús rechazó toda tradición religiosa. Sin embargo, el texto muestra que confronta a aquellos que invalidan el mandamiento de Dios. Versículo 8 al 13. También podría pensarse que el lavado era inútil, pero el problema no era el acto, sino su elevación sobre la ley. El contexto indica que la crítica se dirige al uso indebido de la tradición. Por tanto, no se condena la práctica en sí, sino cuando sustituye la autoridad divina. Creo que queda claro esta parte de la comprensión crítica del texto. Luego de eso, vemos la siguiente comprensión en la fase 5, y es la analítica, que ya va examinando la estructura literaria y el desarrollo argumentativo. Esta comprensión es secuencial y describe los hechos en el orden que se dieron. Es la capacidad de identificar la estructura del texto, sus partes principales y la manera en que se desarrolla el argumento. ¿Por qué es importante? Ya que permite entender cómo progresa la idea central. Por eso les dije que era secuencial. Evita sacar frases aisladas del contexto. Ayuda a organizar la enseñanza correctamente. Y fortalece una lectura ordenada y coherente. Qué importante esta comprensión analítica. Vamos a ver un ejemplo también con Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Porque así notamos las diferencias entre las 6 etapas. ¿Cómo sería la comprensión analítica? De esta manera. El pasaje inicia con una acusación de los fariseos. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1 al 5. Mira que comenzó del 1 al 5. Primer paso. Segundo paso. Luego Jesús responde citando la escritura y exponiendo el problema de la tradición. Versículo 6 al 13. Ahí va avanzando la secuencia de esta comprensión. Luego, después enseña a la multitud sobre la verdadera contaminación. Versículos 14 al 16. Y finalmente explica a sus discípulos que lo que contamina proviene del corazón. Versículo 17 al 23. La estructura muestra un conflicto, una respuesta bíblica y una enseñanza conclusiva. Esta es la comprensión analítica. Seguimos con la investigativa, que es la última de las 6. Y aquí se va a juzgar el valor del texto. ¿Qué es la comprensión investigativa? Es la capacidad de formular preguntas de estudio más profundas que amplían la comprensión del texto, más allá de su lectura inicial. ¿Por qué es importante? Porque estimula el estudio continuo, evita una comprensión superficial, conecta el texto con investigación histórica y teológica y se desarrolla mucho el pensamiento teológico sólido. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se formula la comprensión investigativa? Y realmente se inicia con preguntas que luego se responden. Aquí está el ejemplo. A partir del pasaje surgen nuevas preguntas de investigación. ¿Por qué los discípulos no comprendían esta enseñanza? Versículos 17 al 18. ¿Cuál fue el origen histórico de la tradición de los ancianos? Es una pregunta investigativa que hay que resolver y que se saca después de leer el texto. ¿Cómo se desarrolló la práctica del Corbán en el judaísmo del siglo I? ¿Por qué algunas tradiciones llegaron a tener tanta autoridad? ¿Qué impacto tuvo esta enseñanza en la iglesia primitiva? Se nos invita a confiar plenamente en Dios, reconociendo su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Esta evaluación nos recuerda la importancia de discernir y aplicar su sabiduría en nuestras decisiones cotidianas. Entonces miramos aquí todas las preguntas que uno puede sacar de un texto para investigar y adquirir conocimiento. Ahora, resumiendo las 6 etapas de la comprensión lectora, podemos decir
La comprensión literal es si tú te preguntas qué dice el texto. La interpretativa, qué significa en su contexto ese pasaje. La exegética, qué quiso comunicar originalmente el texto. La crítica, está bien fundamentada la interpretación que se hizo en base al texto. Y la comprensión analítica, cómo está construido el argumento. Y por último, la comprensión investigativa, qué nuevas preguntas surgen después de leer el texto. Entonces llegamos a una reflexión final. La comprensión lectora es una herramienta que nos ayuda a entender mejor los textos. Usarla nunca va a reemplazar al Espíritu Santo. Jamás. Ni disminuye nuestra dependencia de su guía. Jesús enseñó, en otras palabras, a que debíamos comprender lo que se lee. En Juan 5:39 él dijo, escudriñad las Escrituras. Esto es comprensión lectora. Y es bueno hacerla, pero quiero aclarar algo. En la Biblia nos habla un caso, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, de Felipe, que era un evangelista. Ahí no se menciona que él tuviera estudios académicos superiores, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en cierta ocasión había un eunuco que estaba leyendo la Biblia. Se infiere de que él podía saber varios idiomas, porque estaba leyendo el pasaje bíblico que posiblemente estaba traducido al griego de su idioma original, que era el hebreo. Y él lo estaba leyendo, o sea, posiblemente sabía varios idiomas, y por ser un eunuco principal de la reina, debía estar preparado. Sin embargo, no entendía el texto. Y el evangelista le explicó. Y ahí podemos ver que el Espíritu Santo ayuda. Y Felipe, sin ser teólogo, ni conocer ninguna técnica ni herramienta de aprendizaje, pudo explicarle a este varón que no entendía. Sin embargo, a pesar de que sabemos que el Espíritu Santo es nuestra mayor guía y quien nos enseña a comprender las Escrituras, estas herramientas no dejan de ser muy buenas y de ayuda para todo aquel que las utiliza. Les doy gracias a ustedes por escuchar este video y pues instándoles a que sigan aprendiendo más sobre este tema. Si te gustó, suscríbete y haz tus comentarios en este canal que se llama @fe sin límite.